Esta es una presentación de MG Comunicación. Nos enlazamos hasta Tijuana con David Ortiz Celestino para platicar del grandísimo Freddie Mercury y su estela de leyenda. ¿Cómo estás, querido David? Qué gusto saludarte. Mi querido Jesús, pues con el gusto siempre de saludarte y más hoy doble porque te saludo a tu público y vamos a hablar de un tema que a mí desde hace 30 años estoy esperando esta llamada casi. Qué cosa, ¿no? Freddie Mercury, hoy mucho mejor valorado por las nuevas generaciones, vigente a través de esta película biográfica que estrictamente para los puristas contiene errores hasta cronológicos, pero que fue supervisada por los dos miembros aún vigentes de Queen, Roger Taylor y el maestro Brian May, y que finalmente sí puede retratar un poco el personaje de una manera biográfica light, que al menos hizo la tarea, ¿no? Volvió a poner a Freddie y a Queen vigente en una generación que los veía más bien como íconos perdidos. ¿Qué opinas del momento de la apreciación del mundo de Queen y especialmente del gran Mercury? Fíjate que hoy platicaba con un amigo muy querido, quien como yo desde hace 30 años queremos a Queen como ningún otro grupo, a quien le mando saludos y ojalá me escuche mi amigo Pedro Jorge, y platicábamos de cómo era la percepción hace 30 años, cuando murió ahorita, y lo difícil que era incluso conseguir música de ellos, que no fueran las de Great Hits, ¿no? Que es su disco más vendido de todos, el Great Hits 1 y Great Hits 2. Y ahorita lo que hizo esta película, yo tengo mis reservas, yo fui de los que salió enojado y lo que le sigue e indignado con esta película, sobre todo porque la vi después de ver la de Rocketman, que se me hizo una maravilla. No, Rocketman es la mejor biopic de muchas, ¿eh? Totalmente. Y aquí pues creo que pecó mucho de pacata, de conservadora, la película que produjo Brian May y Roger Taylor, como bien dijiste, pero algo que me da gusto es que pone en la palestra a un grupo y a un personaje que dignificó con su muerte no nada más su vida, sino la vida de muchos, no artistas, sino de personas que murieron por esta enfermedad. La enfermedad como el SIDA, que es la enfermedad con más estigma que hay, hasta la fecha todavía hay ese estigma. La muerte de Freddie, aunque ya hubo, recordarás a Rock Hudson, al actor Rock Hudson, al clavadista Greg Louganis, y otros más personajes que tuvieron la misma enfermedad. Magic Johnson en marzo de ese año, del 91, avisó que era portador del VIH, pero no es hasta la muerte de Freddie que se empieza a dignificar toda una visión que se tenía sobre el SIDA, sobre la homosexualidad y sobre la fama, porque también nos hizo ver que ese tipo de enfermedades destacaban hasta con la reina más grande, ¿no, Jesús? Así es. Freddie Mercury, además, lo decía un poco en la introducción a esta maravillosa charla, pues puede encarnar a cualquiera que tenía ganas de vivir la vida en libertad. Él no quiso nunca ponerse, digamos que, un disfraz, creó un personaje para sí mismo, guardó su intimidad, pero siempre fue, digamos que, un portador natural de la bandera de la libertad en los tiempos en los que era mal visto tener esa condición, y además el poder de subir a un escenario y convocar y tener en el puño a 80,000 personas en un segundo a levantar la mano, independientemente de abrir la boca, es una de las cosas más impactantes que yo haya visto en toda la historia que he estado siguiendo, obviamente, de esta música popular que tanto nos entraña. No, bueno, Freddie era un coloso en el escenario. Suena curioso que te digan que a pesar de su vida disipada, de su vida alegre, festiva, de fiestas que eran kilométricas y que duraban hasta casi una semana, cuando fueron sus 40 años, la festejó como yo creo lo vamos a festejar todos los escuchas, tú y yo y nosotros, como nunca. O sea, es de cocaína por todos lados, de drogas, de alcohol, pero lo que hacía él en el escenario ningún otro frontman lo hace. Creo que hay otros grandes frontman que están a la altura de él, Roger Daltrey, Mick Jagger, pero nadie se metía en el bolsillo al público como él, y era unos cuantos gritos, unas cuantas ponía al público a cantar para después entrar a la segunda fase del show.
y eran con estadios de 70,000 personas, de 150,000 personas, con parques gigantescos como el Newburgh Park. Creo que nadie ha sido tan avasallador en el escenario y nadie agotó su vida tanto y tan rápido como Freddie Mercury. Jesús murió de 46 años. 46 años es nada, ¿no? Es mi edad, viejo, es mi edad. Es nada, Jesús, es nada. Qué barbaridad. Y vivió más que cualquiera de nosotros. Y lo que deja Freddie es, además que la estela la sigue aquí dejando, a pesar de que los que quedan de Queen se esmeren en querer manchar esa imagen, porque a mí no me gusta lo que están haciendo. Freddie sigue aquí, Queen sigue aquí. Elton John lo decía bien, Queen era un monstruo de 4 cabezas, donde los cuatro integrantes hicieron grandes canciones, funcionaban como maquinita. Se fue Freddie y se fue la parte principal, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho todavía escuchar a chavitos ahorita que lo están cantando, que lo están coreando, que ponen una y otra vez el concierto de Wembley del 85, que llevaron fallidamente para mí en la película, porque ya es algo perfecto. ¿Cómo reinterpretas algo que ya es perfecto? Y me sigue emocionando mucho que Freddie sigue más presente que nunca. Pasaron 30 años y para mí, hoy platicaba con mi amigo, fueron un suspiro, Jesús. Yo sí me acuerdo exactamente del momento en el que se difundió la noticia de la muerte de Freddie Mercury. Fue un impactante golpe para los entonces muy jóvenes de mi generación, pero me hizo mucho más sentido entender su muerte cuando unos meses después, ya en 1992, se dio su homenaje, fastuoso homenaje que además generaba pues toda la recaudación a causas caritativas en pro de la investigación y la ayuda a los enfermos de SIDA en el mundo, en el que participaron prácticamente toda la escena mundial, rindiéndole un tributo muy sentido. Es un concierto fuera de serie, de ahí salieron joyas como esta versión de George Michael con Queen de Somebody to Love, la de Bohemian Rhapsody de Elton John con Axl Rose, y otras muchas más que realmente quedaron en la memoria colectiva. Annie Lennox con David Bowie haciendo Under Pressure. La verdad de las cosas es que Freddie era además eso, ¿no? Un ser humano entrañable para sus amigos. No solamente el mundo había perdido hace 30 años a una de las máximas figuras, según inclusive la ciencia, tal vez el mejor cantante de rock de la historia, por esa capacidad de vibrato, esa frecuencia que podía generar única y que evidentemente generaba una empatía emocional brutal desde el momento en el que abría la boca. Hoy vale la pena ponerlo en el lugar que merece. Si bien es cierto que Queen es una de las bandas más importantes de la historia, la banda no podía ser lo grande que fue, sin duda, sin tener en sus filas a un verdadero rey. Así es, Jesús, y ese concierto del que hablas creo que nos puso en el mapa a muchas bandas. En el caso mío, se presenta Royal Daltrey, se presenta Joe Elliott con Slash cantando Tiger Mother Down, Joe Elliott el de Def Leppard, sí. Yomi en la guitarra, híjole, es gigante. Annie Lennox, como dices, Liza Minnelli cierra, Guns N' Roses, Metallica, U2 a distancia presentado por Cindy Crawford. Es un gran concierto homenaje, y es un gran concierto que justamente dime quién te quiere y te diré quién eres. Es ese asunto con Freddie, ¿no? Todo mundo lo quería. Así es. Completaban en ese tiempo el grupo de grandes artistas. ¿Te acuerdas de Gary Sharon, Extreme, Nuno Betancourt? Sí, estaba Metallica, que estaban en los cuernos de la luna. Obviamente, como decíamos, Guns N' Roses. Paul Young. Estuvo Paul Young, estuvo Robert Plant. El gran cantante. Sí, por supuesto. Estuvo Seal, ya dijimos Annie Lennox. Zucchero, el cantante italiano, compositor. Y como bien dices, el cierre de We Are the Champions con una Liza Minnelli, que además retrataba muy bien esa doble función, ¿no? De ser una estrella, casi una vedette de Freddie Mercury, con ese glamour único, con esa elegancia clásica, pero también siendo un intérprete casi dramático, ¿no? Un actor principal de la obra de Broadway, más azarosa, pero finalmente más emotiva.
Híjole, es que a Freddie le quedó mucho por enseñarnos. Yo hubiera esperado de Queen un unplug, y que Freddie hiciera más cosas tipo vodevil, como le gustaba hacer, con Liza Minnelli. No, sí hizo ópera con Montserrat Caballé para las Olimpiadas del 92. No, es que todo Freddie fue incompleto, muchas cosas, pero a final de cuentas grandes, Jesús. De acuerdo, pues nos vamos, querido David. Podríamos hablar horas de Queen y de Freddie, pero el tiempo apremia. Vamos a dejarlos con una canción que además escogió el querido David y me parece perfecta para poder rubricar esta tarde y recordar a 30 años al grandísimo Freddie Mercury. Esta fue una presentación de MG Comunicación.